La paz esté con ustedes. Amigos, hace muchos años, cuando era estudiante en el seminario de Mundelein, teníamos un gran profesor llamado Dr. Eisel. Él era psicólogo, dictaba estos cursos sobre orientación. Recuerdo uno que se llamaba La psicología del exitoso sacerdocio parroquial. Tomé todos sus cursos, era un gran maestro. Recuerdo este principio del Dr. Eisel. Si quieres ser feliz, deja de preocuparte por ser feliz y concéntrate en realizarte. La felicidad, y Aristóteles ya lo sabía mucho antes que el doctor Eisel, la felicidad es algo que se nos escapa si nos miramos al ombligo y nos preguntamos ¿por qué no soy feliz? ¿Cómo puedo serlo? Olvídense de ser felices, realícense y la felicidad se encargará sola. Encontré algo similar en las reflexiones de Jordan Peterson, donde dice que la autoconciencia es equivalente a la miseria. Lo que quiere decir, creo, es que este volcarse hacia adentro, la preocupación por uno mismo, equivalen a la miseria. Así que, si quieren estar psicológicamente sanos, olvídense de ustedes mismos, dejen de inquietarse por su persona y ocúpense del asunto de su realización. Me parece un principio muy útil y apuesto a que cuando se sienten más infelices es porque están inquietos por ustedes mismos. Están volcados hacia adentro, están preocupados por lo que pudo haber sido, los errores que cometieron. Olviden eso, olvídense de ser felices, sigan adelante con su realización. En otras palabras, hay una cualidad extrovertida asociada con la felicidad. Siempre pienso en esto cuando encuentro nuestra lectura de hoy. Estamos leyendo el Gran Sermón de la Montaña, la enseñanza paradigmática de Jesús. Jesús dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, ustedes son una ciudad asentada sobre un monte. Podrían decir, está bien, el sermón de Jesús es la clave de la felicidad, comienza con las bienaventuranzas, ¿verdad? Beatitudo significa felicidad. Así que, si quiero ser feliz, mejor sigo esto. Bueno, miren lo que les dice a sus seguidores. Sean algo por el bien del otro. Miren lo primero. Ustedes son la sal de la tierra. En tiempos de Jesús, en el mundo antiguo, mucho antes de la refrigeración, si querías conservar la carne, la salabas. Querías realzar su sabor, y eso sigue siendo cierto hoy, por supuesto. Le pones sal. ¿Qué es lo que nunca harías si tienes invitados en tu casa? Estoy sirviendo la cena, aquí tienes un plato de sal para ustedes. La sal no es sal por sí misma. La sal existe por el bien de los demás. ¿Cuál es el papel del cristiano en el mundo? No es estar preocupado quisquillosamente por su propia felicidad. Más bien es convertirse en algo por el bien del otro. La sal hace las cosas picantes, sabrosas e interesantes. La sal conserva lo que vale la pena conservar. ¿Cuál es el papel del cristiano en el mundo, entonces? No es intentaré ser tan feliz como pueda, ni cultivaré mi propia santidad. No, serás feliz y serás santo en la medida en que seas alguien para los demás. ¿Qué significa ser sal? Ser el elemento picante dentro de la sociedad. Significa que los cristianos invadan todas las expresiones de la cultura secular, el entretenimiento, los deportes, los negocios, las finanzas, todo lo demás. Los cristianos invaden ese espacio de manera picante, salada, para llevar algo del estilo y la energía de Jesús a todos estos elementos de la vida. Un cristiano debería despertarse cada mañana y decir, no, ¿cómo puedo ser más feliz hoy? Sino, ¿cómo puedo hacer que el mundo sea más parecido a Cristo? ¿Cómo puedo ser sal para el mundo? ¿Cómo puedo darle sabor a las cosas y conservar lo que vale la pena? Creo que todo su enfoque de la vida espiritual cambiará si piensan en esa línea. Miren lo segundo, él dice, ustedes son la luz del mundo. Nunca vemos la luz en sí misma no es visible. Más bien la luz es aquello por lo cual vemos otras cosas. Entras en una habitación oscura, estás desorientado hasta que alguien enciende la luz y entonces puedes ver
lo que hay en el cuarto. Siempre pienso aquí en la iglesia en Roma que tiene las maravillosas pinturas de Caravaggio. Están en la oscuridad, tienes que poner monedas en una máquina para iluminar el cuadro. Entonces el cuadro se ilumina y allí está Caravaggio en todo su esplendor. Puedes verlo por unos minutos y luego las luces se apagan y tienes que poner más dinero. Ustedes, mis seguidores, dice Jesús, son la luz del mundo. Ustedes son aquello por lo cual las cosas se vuelven más visibles y bellas y atractivas. La gente verá cosas hermosas gracias a ustedes. ¿Qué pasaría si pensaran en su vida espiritual en esos términos? Mi objetivo hoy no es hacerme más feliz a mí mismo, no, es hacer más felices a los demás, siendo por mi propio modo de ser en el mundo una luz que ilumina a otros. A menudo uso el ejemplo de los halos alrededor de las cabezas de los santos. ¿Por qué se representan así? Porque el santo es una luz para los demás. ¿Cómo debo vivir? Mira, un santo se convierte en una luminosidad en el camino. Supongamos que ando a tropezones en la oscuridad y no sé qué dirección debe tomar mi vida, entonces veo un santo y de repente se enciende la luz, puedo ver hacia dónde voy. Pienso en el papel que Tomás de Aquino desempeñó en mi propia vida cuando era un chico de 14 años. Tomás fue como una luz que se encendió. Piensen en alguien que ha perdido el rumbo o se encuentra con la historia de Maximiliano Kolbe, de la Madre Teresa o de Teresita. De repente la luminosidad de esa personalidad ilumina su camino. Ven a dónde deben ir. Ese es su trabajo, cristianos, en el mundo. Y si te despertaras cada día y dijeras, ese es mi trabajo hoy, mediante mi propia santidad convertirme en una luz para que otros vean. Y luego esta última imagen que quizás no captamos tan fácilmente. Son una ciudad asentada sobre un monte. Tenemos GPS, mapas para navegar, pero en el mundo antiguo tenían que navegar de una manera más rudimentaria. Una de las formas en que navegaban era viendo ciudades en la cima de un monte. Tienes que ir en dirección a esa ciudad o llegar a esa ciudad y luego seguir hacia el oeste o lo que sea. La ciudad en el monte era un medio de navegación, era un punto de referencia que todos podían ver. Ese es tu trabajo, cristiano. Ser una ciudad asentada sobre un monte para que todos puedan orientarse gracias a ti. ¿Tiene sentido? Todos andamos errantes tratando de llegar a Dios. ¿Cómo encuentro el camino? Mira, allí está esa ciudad. Sí, muévete en esa dirección. Ese es exactamente el papel que juegan los santos. Le dan direccionalidad a nuestras vidas. Pero, ¿y si pensaras en tu propia vida espiritual precisamente en esos términos? Que lo que te distingue no es para ti, es para el bien de alguien que está tratando de encontrar su camino. Eres sal, luz, una ciudad asentada sobre un monte. Se me ocurrió, teniendo todo esto en mente, observar a los católicos en Estados Unidos, mi país natal, y cómo oscilamos de un extremo al otro. Cuando los católicos llegaron aquí a mediados del siglo XIX, llegaban a una cultura muy protestante. Era importante para los católicos mantener su distinción. Se desarrollaron parroquias, escuelas católicas y una especie de subcultura católica. El énfasis estaba en la distinción, lo que nos hace únicamente católicos frente a la cultura en general. ¿Es eso bueno? Sí. Porque la sal puede perder su sabor, la luz puede apagarse y la ciudad en el monte puede ser arrasada. Así que sí, tienes que ser distinto, pero el propósito no es quedarte en tu propia distinción. El propósito es usar esa distinción como guía, como luz y sabor para los demás. Cuando los católicos llegaron por primera vez, enfatizaban la distinción. Luego, en los años en que yo crecía, después del Vaticano II, pasamos al otro extremo. La Iglesia estaba tan abierta al mundo que perdió el sentido de lo que la hace única. El principio bíblico es siempre este principio de sana
tensión. Somos distintos, salados, luminosos, elevados, por el bien del otro, no por el nuestro. Lo que es distintivo en nosotros, lo únicamente católico, es para el bien del mundo entero. No debo agazaparme detrás de muros y cultivar mi catolicismo privado, no. De hecho, católicos significa según el todo. La Iglesia existe para el mundo, somos distintos para el bien del mundo. Todo eso está implícito en estas grandes imágenes que usa Jesús. Permítanme cerrar llamando la atención sobre la primera lectura, que es del profeta Isaías. Si se preguntaran cuál es esta cualidad distintiva, ¿qué nos hace salados, condimentados y luminosos? Escuchen lo que dice Isaías en la primera lectura. Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo. Escuchen ahora. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Realmente interesante a la luz de lo que hemos estado hablando. ¿Qué es la luz? Estas acciones. Sobre esto, la Iglesia desarrolla las obras de misericordia corporales, de las que he hablado mucho. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los presos, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos. Cosas concretas. Y cuando realizas estos actos de amor, ¿qué sucede? Surgirá tu luz como la aurora. Serás luz para otros. Y escuchen, y cicatrizarán deprisa tus heridas. ¿Cuál es la herida? Es que no soy feliz, no estoy contento. ¿Cuál es el problema? No te vuelvas hacia adentro a inquietarte por eso. ¿Recuerdan al Dr. Eisel? Si quieres ser feliz, olvida tu felicidad. Si quieres ser santo, olvida tu santidad. ¿Quieres que la herida sane? Convierte tu vida en un regalo para los demás. Sal, luz, ciudad en el monte, y eso se traduce en estas obras de misericordia concretas. Aquí hay una última cosa de Isaías que añadiré a las obras de misericordia. Escuchen. Cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, brillará tu luz en las tinieblas. Allí está de nuevo. ¿De dónde va a venir la luz? Él añade estas que creo son muy relevantes hoy. Opresión, acusación falsa, habla maliciosa. Entre en internet a cualquier hora. ¿Con qué frecuencia en las redes sociales nos dedicamos a este tipo de habla maliciosa, atacando el carácter de las personas, persiguiéndolas? Quiten eso. ¿Quieren ser más felices? Quiten eso de sus vidas y la luz brillará. Recuerden todos, es el movimiento extrovertido, es el movimiento hacia afuera de uno mismo. El cristiano no existe para sí mismo, el cristiano existe para el mundo. Luz, sal, ciudad asentada sobre un monte. Y que Dios los bendiga.